Bien, esta noche vamos a continuar estudiando los atributos de Dios, una serie que comenzamos recién la semana pasada, y vamos a comenzar recordando a qué nos referimos cuando hablamos de los atributos de Dios. Así que ante la pregunta, ¿y qué son los atributos de Dios? De manera muy simple, nosotros hemos definido los atributos de Dios como lo siguiente: son una serie de cualidades o perfecciones que nos permiten describir quién es Dios. Una serie de cualidades que nos permiten describir quién es Dios, su majestad, su carácter, sus acciones, su bondad, etc. Y como bien señalamos la semana pasada, si bien esta frase, atributos de Dios, no la vamos a encontrar en las Escrituras, no es que Dios haya dicho en algún momento, pongan atención, escriban porque aquí vienen mis atributos. No, eso Dios no lo dice. No vamos a encontrar esta frase en las Escrituras. Sin embargo, ha sido acuñada hace mucho tiempo por los cristianos con el objetivo de poder reunir en un solo concepto la multitud de cualidades que sí encontramos en las Escrituras y que Dios mismo utiliza para describir su persona, su capacidad, su existencia, su moralidad, su majestuosidad y su divinidad, entre muchas otras cosas. Porque recordemos, hermanos, Dios, perfectamente pudiendo haber guardado silencio acerca de su persona, Él se dio a conocer, se reveló. Dios se dio a conocer de distintas maneras, tanto en lo general, tanto en lo especial, y todo para que los hombres podamos conocerle. Dios utilizó un lenguaje con el cual nosotros podamos conocer a Dios. Dios utilizó una serie de términos y nombres también para que nosotros podamos conocerle y conocer más de Él también. Ahora, como dije, en la Biblia nosotros vamos a encontrar un gran número de descripciones que nos ayudan a entender o a conocer quién es Dios. Un gran número. Y en esta serie nosotros vamos a clasificar todas estas descripciones en dos grandes grupos. Por un lado, vamos a tener los atributos de la grandeza de Dios, o atributos de grandeza, que corresponden a todos aquellos atributos que describen la divinidad y la majestuosidad y también la eterna separación que existe entre Dios y nosotros las criaturas. Así que, cuando hablamos de los atributos de grandeza, estamos hablando en primer lugar de todos aquellos atributos que declaran que Dios no es como nosotros. Dios no es una criatura que fue creada por los hombres. Dios no fue una invención que los hombres se creyeron a sí mismos para poder sentirse un poco más completos. No, Dios es Dios, el creador, santo, apartado de todo. Dios es el creador perfecto y nosotros somos las criaturas, y estos atributos nos ayudan a entender lo pequeños que somos delante de Dios. Ahora, ¿cuáles son estos atributos? Bueno, tenemos, por ejemplo, la autoexistencia de Dios o la aceidad de Dios, la independencia de Dios también. Esto hablamos la semana pasada. Tenemos la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Ya vamos a entender a qué nos referimos con esta palabra, omni. La eternidad también, la inmutabilidad de Dios, entre muchos otros atributos. Así que vamos a dividir todos los atributos de Dios en dos grandes grupos. El primer grupo, los atributos de grandeza. El segundo grupo van a ser los atributos de moralidad. Moralidad. Y cuando hablamos de los atributos de moralidad, nos estamos refiriendo a todas aquellas descripciones que nos ayudan a entender el carácter de Dios. El carácter, quién es Dios y también qué es lo que hace. Estos atributos también nos ayudan a entender que Dios es un ser moral. Dios es un ser personal. No es que Dios sea un robot todopoderoso con muchos bots repartidos en todo el universo que le ayudan a encaminar el designio de todas las cosas. No, Dios no es un robot. Dios es un ser moral, personal. Él es siempre perfecto y bueno. Y en esta clasificación nos vamos a dar cuenta que Dios es, por ejemplo, apartado de todo mal. Él es santo, Él es recto totalmente, hace todas las cosas con justicia, Él es amor, Él tiene gracia y misericordia hacia los hombres, etc. Así que, una vez más, en la medida que nosotros vayamos avanzando en esta serie, vamos a ir ubicando los atributos de Dios en una de estas dos categorías. O los atributos de grandeza, que describen la majestuosidad de Dios,
y los atributos de moralidad que describen el carácter y lo que Dios hace. Habiendo dicho todo eso, ahora sí, vamos adelante con nuestro estudio. Y esta noche quiero presentarles el segundo atributo de la grandeza de Dios que estaremos estudiando en esta serie, que corresponde a que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente, o dicho de otra manera, Dios es todopoderoso. Eso es lo que quiere decir omnipotente. Omni, todo, potente, fuerza, todopotente, todopoderoso también podemos decir. Ahora, en términos un poco más específicos, este atributo de Dios, de omnipotencia o de todo poder, apuntan hacia la verdad de que Dios puede hacer todas las cosas que Él decida hacer. Dios puede hacer todas las cosas que Él decida hacer. Dios no está limitado por causas de debilidad o falta de poder o capacidad o ningún tipo de restricción que impida que Él haga su voluntad. No. Dios no está limitado. Dios, al ser Dios, posee un poder exhaustivo en sí mismo para hacer cualquier cosa que sea compatible con su naturaleza y con sus propósitos, con su carácter y con su voluntad. O como bien podemos resumir en esta frase, Dios tiene todo poder para hacer todo lo que sea su santa voluntad. Dios tiene todo poder para hacer toda su santa voluntad. Ahora bien, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos a continuación es, ¿y quién nos dijo que Dios es todopoderoso? ¿Cómo sabemos nosotros que Dios es todopoderoso? ¿De dónde hemos sacado esta idea o esta verdad? ¿De dónde hemos sacado esta idea? Bueno, de las Escrituras. Como hemos dicho, al principio del año nosotros dejamos muy en claro que todo lo que nosotros vamos a conocer de Dios siempre va a ir con los lentes de las Escrituras. Y Dios mismo se reveló en las Escrituras como un Dios todopoderoso. Así que vamos a ver en la Biblia algunos pasajes que nos hablan de este atributo de Dios de grandeza que es su todopoder. Partamos. Génesis. Capítulo 17, versículo 1. Aquí está Dios hablando con Abraham y Dios se presenta a Abraham por primera vez diciendo, yo soy el Dios todopoderoso. Leemos el texto, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios, el Dios todopoderoso. Y de hecho, en este mismo pasaje nosotros encontramos esta presentación que Dios hace con este nombre. No sé si han escuchado esta palabra, Shaddai. De hecho, a veces me causa curiosidad porque hay unos negocios de barrio que tienen el título, ¿no? El Shaddai 1, el Shaddai 2. Bueno, esa palabra hebrea significa todo poder. El Shaddai es Dios todopoderoso. Y nosotros encontramos esta descripción de Dios, su nombre, en este texto. Dios, el Shaddai, el todopoderoso. Ahora, otra persona que era contemporánea con Abraham, que también llegó a esta misma verdad, fue Job. Y nosotros vemos en Job, capítulo 42, versículo 2, que este hombre, después de haber hablado con Dios y después de haber escuchado, mejor dicho, a Dios desde un torbellino, sus últimos argumentos que hablaban acerca de su poder y su dominio sobre todas las cosas, Job llegó a esta conclusión ineludiblemente. Y dice el texto, dice Job, yo conozco que todo lo puedes. Eso dice Job una vez que habla con Dios acerca del poder que Él tiene. Yo conozco que todo lo puedes, así de concluyente. Señor, tú tienes todo poder y por lo mismo no hay nada difícil para ti. No hay nada difícil para ti. Ahora, esta afirmación de que no hay nada difícil para Dios también fue algo que Dios le reveló a Abraham y a su esposa cuando Él le prometió descendencia. Vemos esto en Génesis capítulo 18, versículos 13 y 14, cuando Abraham y su mujer tenían casi 100 años. Habla nuevamente Jehová a Abraham y dice,
Dice el texto: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y aquí va la pregunta que le plantea Dios a Abraham. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Este mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, de donde no existía ni cielo ni tierra, y creó al hombre desde el polvo de la tierra y sopló sobre él aliento de vida, ¿creen que debe ser difícil para él dar descendencia a personas ya adultas? ¿Hay algo difícil para Dios? La respuesta obviamente es no. No, para Dios no hay cosa difícil porque Dios es todopoderoso y el poder de Dios no tiene límite. Dios va a usar todo su poder en conformidad a su voluntad y a su carácter. Y Dios había determinado dar descendencia a Abraham. Y por lo mismo Abraham iba a tener descendencia. En esa misma línea de Dios, que hace todo lo que Él quiere, todo lo que es conforme a su voluntad y carácter, vemos en el Salmo 115, versículo 3, lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Una vez más, muy conciso y certero. Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y luego, todas las cosas que Dios ha hecho son las que dan testimonio de su gran poder y dominio, tal como leemos en Romanos capítulo 1, versículo 20, donde dice que todas las cosas invisibles de Dios, las cosas que nosotros no podemos contemplar de Dios, como por ejemplo su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Las cosas que Dios ha hecho con poder son las que dan testimonio del poder de Dios. Y hermanos, a partir de este punto, basta que comencemos a buscar todos los pasajes de la Biblia y todos los salmos que nos cuentan del poder creativo de Dios para llegar a esta verdad. Dios es todopoderoso. Dios tiene todo poder. Él es omnipotente. Y solamente por darles un ejemplo, el Salmo 33, versículos 6 al 9, dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Teman a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En esa misma línea dice el Salmo 62. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Esta es una forma muy poética de hacer notar 2 verdades. Primero, que el poder de Dios se manifiesta con solamente el hecho de hablar. Y en segundo lugar, que Dios no tiene que sumar poder a sí mismo. No es que Dios tiene que recolectar poder en el universo para poder crear cosas. El poder le pertenece al Señor. Nuestro Dios es poderoso. Dios tiene poder para hacer toda su santa voluntad. El poder le pertenece a Dios. Miren lo que dice Dios mismo acerca de su persona en Jeremías capítulo 32, versículo 27. Dice el texto: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Hará algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que es difícil para mí? Por supuesto, la respuesta es no. Dios tiene todo poder. Ahora, hermanos, quiero llevarles a una reflexión en cuanto al poder de Dios. Y la reflexión es la siguiente: este poder descomunal de Dios, inconmensurable, incomprensible para nosotros, este gran poder de Dios, Dios siempre lo utiliza y lo utilizará dentro del contexto de su voluntad y su carácter. No es que el poder domina a Dios, o que Él tiene que estar controlando a Dios, o que Dios vaya a hacer algo que vaya en contra de su voluntad o su carácter, no. Dios tiene poder, por supuesto, y Él siempre va a utilizar ese poder dentro del contexto, en conformidad a su carácter, a su voluntad, a sus otros atributos.
Y con esto quiero decir que Dios jamás hará algo que vaya en contra de su voluntad o que contradiga algunos de sus otros atributos. Atributos de grandeza, atributos de moralidad. No, Dios nunca jamás hará aquello. Y lo menciono porque es necesario que nosotros, al estudiar los atributos de Dios, mantengamos este equilibrio necesario entre los otros atributos del Señor. Recordemos que los atributos de Dios están en perfecta armonía. Él es una unidad. Él no es solo poder, no es solo este otro atributo, sino que Dios obra en conformidad a todo su ser. Y por eso, si nosotros hacemos mucho énfasis en el poder de Dios y que Dios es todopoderoso, podemos llegar a un mal entendimiento de quién es Dios y también malas aplicaciones, como las que vamos a ver en un momento más. Un ejemplo. Podemos preguntarnos, ¿Dios es todopoderoso? La respuesta es obvia, ¿no? Sí. Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿podría Dios en un solo instante incinerar a todos los opositores del Evangelio, dejar solamente a los creyentes, a las iglesias en la tierra para que vivamos en paz en espera de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dios podría hacer eso? ¿Le faltaría poder para poder hacerlo? No le faltaría poder. ¿Dios lo va a hacer? La respuesta es no. Dios no lo va a hacer porque Él mismo ha revelado, Él ha decretado que la forma en cómo los creyentes vamos a vivir en este mundo es viviendo persecución, viviendo aflicción, porque así mismo pasó con Jesucristo. Y Él también ha determinado que el juicio viene cuando el Señor regrese por segunda vez. Allí toda la humanidad será juzgada. Así que Dios, pudiendo hacerlo, porque tiene poder, no lo va a hacer. Otro ejemplo, ¿el Dios Todopoderoso? Claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿Dios podría en un instante volverme rico? Bueno, Dios, como dice mi querido amigo David, Dios es el Señor de todas las minas del mundo. Entonces, perfectamente Él podría hacernos ricos en un chasquido, ¿no? ¿Lo va a hacer Dios? No, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que mediante el fruto del trabajo y el esfuerzo nosotros comamos y nos vistamos y podamos dar a otros. Es mediante el trabajo, el sudor de tu frente, dice el Señor. Otro ejemplo. ¿Es Dios todopoderoso? Claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿Dios tiene poder para poder tentar a los hombres, por ejemplo? Porque estamos hablando de los límites del poder de Dios. ¿Tiene Dios este poder? La respuesta es no. Dios nunca va a tentar a nadie, porque como dice bien Santiago, Dios no puede ser tentado por el mal, y tampoco Él tienta a nadie. Y como dice Pablo a Timoteo, Dios no puede negarse a sí mismo, así que Dios nunca va a tentar a nadie. Dios no va a utilizar este descomunal poder para hacer algo que vaya en contra de su voluntad y contra de su carácter. Y esto lo menciono una vez más para que nosotros mantengamos en equilibrio correcto esta idea del poder que Dios tiene, la capacidad que Él tiene de poder hacer todas las cosas. Recordemos, Dios siempre utilizará su poder dentro del contexto de su voluntad, de su carácter, en armonía a todos los otros atributos, y así Dios, que es Dios todopoderoso, hará siempre su santa voluntad. Ahora, la pregunta que nosotros vamos a hacernos a continuación es: ¿y cómo vamos a responder entonces ante estos atributos del Señor? ¿Cómo es que vamos a responder ante la omnipotencia de Dios? Bueno, permítanme comenzar con lo que no debemos hacer. ¿Cómo es que no debemos responder ante estos atributos de Dios? Una respuesta incorrecta sería buscar a Dios, porque es todopoderoso, buscar a Dios como si estuviésemos buscando al genio de la lámpara. ¿Entienden la idea? El genio de la lámpara, ese que yo puedo acudir cuando necesito algo, ese ser todopoderoso que me puede ayudar a cumplir mis necesidades, a satisfacer mis necesidades. Hermanos, tenemos que evitar a toda costa este erróneo pensamiento
Tenemos que evitar el hecho de que, porque ahora sabemos que Dios es todopoderoso y que nosotros somos sus hijos en Cristo Jesús, entonces podemos pedir a Dios todo lo que nosotros queramos para nuestro propio placer, para nuestro propio beneficio, porque para Dios es nada imposible, ¿no? No tenemos que llegar a ese pensamiento, tenemos que evitar esta idea, porque Dios no es el genio de la lámpara. Dios no es el genio de la lámpara. Como hemos dicho hace un momento atrás, Dios va a utilizar todo ese poder que tiene para poder cumplir su santa voluntad, para poder armonizar con los otros atributos que Él tiene. Dios no es el genio de la lámpara. Ahora, en las palabras de Santiago, fíjense que Santiago aborda un poco este tema y él menciona que el hecho de pensar que Dios está a nuestro servicio o que el poder de Dios está a nuestro beneficio, entonces ese es el problema de todos los problemas que nosotros tenemos. Esa es la raíz de todos nuestros problemas, todas las guerras, todos los pleitos que tenemos entre nosotros mismos. Dice Santiago capítulo 4, versículo 2, versículo 3, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces lo que nos falta es pedir. Continúa: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en tus propios deleites. ¿Se dan cuenta cómo es que el Señor aborda este tema de creer que el poder de Dios está a nuestro servicio? No. En lugar de buscar al Señor como si fuese el genio de la lámpara, hermanos, debemos nosotros alinear nuestros deseos, alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios y confiar en Él y depender de su gran poder con el cual Él cumple su voluntad. Nosotros debemos alinearnos a la voluntad de Dios, no el Señor a mis deseos, porque Él es el Todopoderoso, yo no. Él es el amo y Señor de toda la creación, yo no lo soy. Ahora, ¿cómo nosotros alineamos nuestro corazón hacia la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, conociendo la voluntad de Dios, y nosotros tenemos las Escrituras. Todo lo que Dios ha dado a conocer y todo lo que nos ayuda para poder conocer su voluntad ya está revelado en las Escrituras. Debemos buscar al Señor en la Biblia. Por ejemplo, tenemos una carta que me encanta muchísimo, que es la carta de Pablo a los Efesios, donde el Señor está exponiendo una serie de decretos y exhortaciones para la iglesia, para nosotros. En esta carta a los Efesios, Dios mismo está llamando a los creyentes a vivir en conformidad a lo que ahora son en Cristo Jesús. No menos que eso. Vivamos a la altura de lo que somos ahora en Cristo Jesús, sus hijos, adoptados, en quienes mora el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, si nos preguntamos, ¿y será posible eso? ¿Será posible vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros, como Jesucristo vivió? ¿Es eso posible? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo poder y esa es su voluntad para con nosotros y Él está provisionándonos de ese poder para que nosotros cumplamos su voluntad. Así dice Efesios capítulo 3, versículo 20-21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios nos ha provisionado de un poder. Este poder actúa en nosotros para que nosotros podamos cumplir su voluntad. Y por lo mismo dice: a Él sea la gloria en la iglesia de Jesucristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y un poco más adelante, en el capítulo 6, versículo 10, dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso lo dice dentro del contexto de todas las cosas que los creyentes tenemos que hacer para agradar a Dios. No a nosotros, no a la persona que está a mi lado, sino a Dios. Hermanos, debemos depender del Señor. Debemos confiar en el Señor. Nos preguntamos nuevamente, ¿es Dios todopoderoso? Claro que sí. ¿Es Dios el genio de la lámpara? Claro que no. Claro que no.
Dios obra poderosamente para cumplir su santa voluntad y no la nuestra. Y por eso la respuesta correcta ante el poder de Dios es depender del poder de Dios para hacer lo que para nosotros sería imposible sin su ayuda. Debemos depender del poder de Dios, del todo poder de Dios, para hacer lo que sin su ayuda no sería imposible hacer. Y eso es hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Y hermanos, en la medida que nosotros dependemos del Señor y hacemos su voluntad, entonces estamos respondiendo correctamente ante este atributo de grandeza del Señor. La respuesta correcta ante la grandeza de su poder es sometiéndonos a Él. Sometiéndonos a Él. Y en segundo lugar, también debemos responder en alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor, no aprovechándonos de Dios porque ahora sabemos que Dios es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. No, alabemos al Señor, eso es lo que nosotros debemos hacer. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, todos los cielos comienzan a alabar al Señor diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De esa manera adoraba toda la creación, los cielos, al Señor. Tú eres digno de recibir toda gloria, honra y el reconocimiento de que tú tienes todo poder. Y un poco más adelante, en Apocalipsis capítulo 5 y versículos 12 al 14, ahora se escucha una nueva adoración dirigida a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, ese poder inconmensurable de Dios. Él es digno de recibir la misma alabanza, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dice Juan: el que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dicen: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, alabanza y sumisión. Alabanza y sumisión. Esa es la manera correcta de responder ante los atributos del Señor. Y nos podemos preguntar: ¿cuánto más nosotros, su iglesia, nosotros, Iglesia Berea, cuánto más deberíamos expresar alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso, sabiendo que suyo es el poder, sabiendo que Él obra siempre según su voluntad? ¿Cuánto más deberíamos alabar? ¿Cuánto más deberíamos depender de Dios? Ahora que sabemos que Él tiene todo poder y que con ese todo poder nos ayuda a cumplir su santa voluntad, que es perfecta y buena siempre. ¿Cuánto más deberíamos alabar? ¿Cuánto más deberíamos obedecer? Vamos a orar.